No te pido que me lo mejores, igualamelo. Este es el mejor flash que vas a encontrar. Calidad-precio. Multifunción. Válido para todas las cámaras. Así que igualamelo. Si lo encuentras, Igualamelo, tú hoy vamos a igualamelo. hablar de este flash muy brevemente y vamos a ver otras opciones que pueden ser interesantes después de la intro. Venga, pues os voy a hablar un poquito sobre este flash de la marca Godox, modelo TT520. Mientras os pongo unas imagencitas del flash, de lo que incluye y todo eso. Es un flash, bueno, pues que también se encuentra bajo otras marcas, ¿vale? Lo que pasa es que en concreto yo recomiendo esta de Godox. ¿Por qué? Porque es que en el pack te viene el flash, te viene, bueno, pues un difusor blanco, ¿vale? De plástico, un piececito, un pie para el flash, la bolsita, obviamente, y luego te viene esto. Y esto es un trigger o un disparador para la cámara, para que puedas usar este flash fuera de cámara. Con lo cual es muy interesante porque ya el propio flash cuenta integrado con un receptor para este. Importante para este y no para los que venden de la marca Godox, porque esos funcionan a 2,4 GHz, sino que es para este que creo que son 433 MHz. Es otra frecuencia, ¿vale? Más limitada. Aquí tiene 4 canales, 4, y el receptor otros 4, con lo cual serían combinaciones de 16, ¿vale? Funciona muy bien, llega a los 15 metros teóricamente. Yo lo he probado tanto dentro como fuera, en exteriores, y no hay ningún problema. La señal es muy buena y es muy fiable. Con lo cual, ¿qué flash vas a encontrar por ahí que cueste? Porque este a mí me costó 42 euros, que serían unos 50 dólares. Es decir, menos de 1.000 pesos mexicanos. Si no te digo que me lo mejores, igualamelo. Igualamelo, tú igualamelo. En cuanto me lo iguales, tienes hombre para toda la vida. Vamos a comentar un poquito más las ventajas que yo veo a este flash, ¿vale? Primero hemos dicho su precio, ¿no? Que es un precio estupendo por lo que te incluye. O sea, con un flash, con disparador y con receptor incluido, ¿vale? Y todos los accesorios que hemos dicho que viene. Yo sí que es cierto que para el disparador os recomiendo que llevéis siempre una pilita. En concreto es este modelo, que os lo pongo en pantalla, por si acaso para... pues si un día lo usáis fuera de cámara, pues tengáis siempre ese reemplazo. Os pongo el modelo de la pila que tenéis que llevar. Y luego el propio flash, que lleva 4 pilas. 4 pilas que duran muchísimo, sí es cierto que yo no lo utilizo a máxima potencia, pero es que me podría perfectamente tirar 5 o 6 eventos seguidos. O sea, y la pila todavía tendría, o sea, va muy bien. El tiempo de reciclaje es muy bueno, ¿vale? Lo que digo, no siempre lo utilizo a máxima potencia, lo suelo utilizar a 1/8 o un poquito más, pero es que no hay ningún problema para el precio, ¿eh? Luego, segunda ventaja, lo que hemos dicho, que incluye el disparador. Una cosilla que les pregunté yo a Godox, al servicio técnico de Godox: si me compro otro flash exactamente igual a este, ¿puedo usarlo con el disparador? Es decir, ¿este disparador puede disparar a los dos flashes? Ellos me contestaron que no. Yo no lo he probado y debe ser que solamente puede disparar a un flash, pero no puede disparar a dos flashes. Con lo cual tendríais que usar uno como principal en modo M y el otro ponerlo como en modo S, en modo esclavo, ¿vale? Si quisierais disparar 2 o más flashes con este único disparador. Oye, que es un flash que lo puedes rotar,
¿vale? El cabezal se puede rotar, se puede girar para todos los lados. Luego aquí en los laterales tiene también unas entradas para alimentación de energía, ¿vale? Y bueno, pues que es un flash universal que vale para todas marcas de cámara. Esto es muy interesante, sobre todo si tienes varias. Ahora, ¿qué desventajas le veo? El hecho de que no tiene zoom, ¿vale? Es fijo y no tiene zoom, con lo cual no puedes concentrar el haz de luz en un espacio más reducido o dispersarlo, ¿no? Es fijo, vale. Segunda desventaja, que no tiene TTL. Esto, si haces eventos, pues te interesa igual que el flash decida la exposición y la potencia correcta. En mi caso, yo como lo hago para rellenar, no tengo ningún problema. Es una cosa que no uso. También, otra desventaja, que no tiene la banda de 2,4 GHz. Entonces, si tú quieres hacer upgrade, si quieres ir cogiendo nuevos flashes, pues no te van a valer. Es un flash que está muy bien pues para usarlo pues como único flash, o como hemos dicho antes, usando otros en modo esclavo. Y la última desventaja es el tema de que es un flash a pilas y no a batería. Pero bueno, yo la experiencia que tengo es muy positiva. Para mejorar este flash o cualquiera que tengáis, yo sí que os recomiendo que pongáis una cinta de aquí de velcro alrededor, ¿vale? Porque esto os va a permitir ponerle muchas cosas. Mirad, os muestro en pantalla, pues le podéis añadir geles que os podéis fabricar vosotros mismos también. Luego también podéis comprar algunos accesorios que son muy baratos, como este grid, ¿vale? Para concentrar la luz, si queréis, o poner otro tipo de difusores. Quizá esto nos dé para otro futuro vídeo en el que podemos tratar pues cuáles son los difusores más interesantes que veo yo cuando voy yo solamente de fotógrafo, ¿vale? Y cuáles uso más y son prácticos, cómodos y no son una tortura de usar, ¿vale? Yo me volvería a comprar este flash. Yo es un flash que sí, que me volvería a comprar porque es que lo veo muy polivalente y para el uso, vamos, está totalmente amortizado, ¿vale? Luego también hay otras opciones, pues sí, echar un ojo a Neewer. Neewer está sacando productos muy interesantes, ¿vale? No solamente Godox, que también. Aparte de este flash, también me gusta otro que es un poquito más pequeñito, que es el TT350 de Godox. Y luego también otro muy interesante, el Q22, ¿vale? El Lightpeak Labs Flash Q22. Y este lo veo muy interesante porque es pequeñito, ¿vale? Como el anterior que os he mencionado, como el Godox TT350, pues este es un poquito más pequeño. Y es que este encima tiene incluido un pequeño receptor también, ¿vale? Y se puede usar tanto cámara como fuera de cámara. El Godox TT350, ese te exigiría comprarte un emisor. Gracias por ver este vídeo y por tu suscripción. Nos vemos en próximos.